Bien, señores, como lo habíamos anunciado en nuestra introducción del programa, tenemos con nosotros a Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud. Quisimos invitarlo porque ha estado discutiéndose en todos los medios este asunto de los hospitales públicos, la cantidad de hospitales que están semiparalizados, que el servicio de salud no es tan eficiente. Y yo me pongo a recordar lo que era el servicio de salud pública aquí hace unos años atrás, lo que eran los hospitales públicos. Y yo no sé si yo estaré equivocado, pero hemos dado un vuelco extraordinario en mejoría de los hospitales públicos y del servicio de salud. Pues yo recuerdo que anteriormente una persona pobre prácticamente no tenía acceso a los servicios de salud, pero ciertamente uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, y siempre hay que exigirle a las autoridades y a los funcionarios que aporten lo más posible, porque esto va en beneficio de la mayoría, pero no se puede dejar de reconocer el trabajo que se está haciendo. De todas maneras, quisimos invitarlo para que nos explique cuál es la situación que está prevaleciendo hoy en los hospitales. ¿Cuántos han estado inaugurándose de su remodelación o que sean nuevos y cuáles están en proceso y hasta cuándo vamos a estar en espera de eso? Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado Nelson Rodríguez Monegro para hablar un poquito de salud. Bienvenido, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias Henry por la invitación. Cuéntenos, ¿cuál es la situación ahora de los hospitales? Usted oyó la introducción que hicimos, sí. ¿Cuál es la situación de los hospitales? Pero vamos a empezar a compararlo un poco, si queremos desde 2000 hacia adelante, ¿cuál ha sido la situación de los hospitales y de la salud pública? Mire, realmente el sistema de salud de un país se mide por indicadores. Usted tiene mortalidad materna, mortalidad infantil, que son incluso indicadores que expresan el nivel de desarrollo de un país. Si nosotros observamos desde el 1990, que teníamos una mortalidad materna de 250 por 100.000 nacidos vivos, y hoy tenemos 92, que es una mortalidad todavía alta, pero evidentemente se ha expresado un esfuerzo en el trayecto de bajar en alrededor de unos 20 años esa mortalidad en mucho más de la mitad. En ese tiempo la mortalidad infantil en República Dominicana era de alrededor de unos 52 infantes fallecidos por 1.000 nacidos vivos. Hoy estamos en el rango de 25, es decir, hemos disminuido a la mitad. No todo lo que hubiésemos querido, porque hemos estado trabajando en múltiples áreas. Las enfermedades infectocontagiosas campeaban, es decir, nosotros teníamos todavía alta mortalidad por el tema de malaria, por el tema de tuberculosis, por el tema del VIH. Eran los tiempos en que fácilmente usted encontraba a una persona y cuando le preguntaba, ¿cómo está tu madre? No, mi mamá murió durante el parto mío. Es decir, que se moría una persona porque le dio un dolor y resulta que era una apendicitis. Y, en fin, una serie de problemas. O sea, por situaciones que hoy son... Óyeme, que hoy es insólito que se mueran por una causa similar. Los hospitales, la verdad era que su situación era totalmente deprimente, con carencia prácticamente total de medicamentos e insumos. Teníamos dificultad con recursos humanos especializados. Es más, recuerde usted que en un momento, en el 67, la ley de la pasantía médica fue una ley para asegurar que hubiera algún tipo de médico en áreas rurales en este país. Así es. Todo eso, en cierta forma, ha estado superado. Hoy exhibimos mucho mejores indicadores de hace 10 años. Es noticia hoy alguna debilidad en un hospital, lo que anteriormente pasaba desapercibido. Era una costumbre. Porque era la costumbre. Ahora no, ahora cuando ocurre algo, y además también por el tema de el avance en los medios de comunicación. Evidentemente que hoy es noticia algo que era cotidiano antes. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, como que pacientes no tienen acceso a un determinado medicamento, o que un paciente que tiene una enfermedad crónica no transmisible, que son las que causan mayor morbimortalidad,
no ha conseguido el medicamento, porque usted tiene, por ejemplo, dentro de la precariedad, un programa de parte del Ministerio de Salud Pública que cubre alrededor de unas 15,000 personas que tienen enfermedades de alto costo, con un valor casi alrededor de los 3,000 millones de pesos. Esas 15,000 personas nada más. 15,000 personas en ese programa. Ahí cubre cáncer, ahí cubre... VIH. No, el VIH está en otro lado. Otro lado. Los VIH tienen absolutamente casi todo su tratamiento asegurado, sí, que anteriormente no lo tenían. Sí. Es decir, aquí ha habido, con relación al VIH, lo que se llama, pasamos de tener una epidemia dispersa a una epidemia concentrada. La prevalencia del VIH en la República Dominicana es alrededor de 0,7 a 0,8. Sí, pero no nos desviemos de la parte fundamental. Usted decía de las enfermedades crónicas, que hay 15,000 personas que están en un programa. Con su tratamiento. Sí. Ahí usted puede esos son cáncer, cosas de este tipo. Usted puede tener cáncer, enfermedades degenerativas, puede tener, ¿cómo se llama esto? Los hemofílicos tienen su programa. O sea, tiene su programa, tiene su medicamento. Actualmente, las personas que tienen hepatitis C están entrando al programa, que hay una vacuna. Eso el Estado le proporciona los medicamentos y la atención médica gratuita. De manera gratuita. Ese tratamiento para la hepatitis C actualmente está en el alrededor de unos 50, 60 mil dólares cada paciente. Y se cura el paciente que se le ponen esos medicamentos, en un 95% se cura. ¿Cuándo comenzó ese programa a disponer de esos recursos para esas personas? Para ese programa va a tener 2 años. Sí, es reciente ese programa. Pero no vayamos más lejos. Tenemos hoy en día que todavía no está a plena capacidad el hospital más grande para tratar el tema del cáncer, el Instituto del Cáncer, que es un hospital sumamente moderno, con toda tecnología, que ahora mismo están en el proceso de instalación del PET-scan. ¿Y los medicamentos para eso? Porque los que están padeciendo de cáncer es una de las enfermedades más caras también. Son caras. ¿Hay algún programa para esas personas? Claro, hay muchas personas que tienen cáncer que acceden a ese. Sobre todo, bueno, también dentro de la seguridad social. Estamos hablando de un programa destinado a personas que no están en el ámbito de la seguridad social. O sea, que están fuera del seguro. Que están fuera del seguro. Y que resulta que también por una resolución del Consejo de la Seguridad Social, hoy en día 18 enfermedades de alto costo están contempladas dentro de lo que es el Plan Básico de Salud y que le cubren de 1 millón por año. Es decir, a cada una de esas enfermedades tiene asignado 1 millón de pesos por año por persona. Aunque no te han asegurado. No, a los que están asegurados. A los que están asegurados. A los que están asegurados. ¿Sea contributivo o no contributivo? Del contributivo. Del contributivo. Los otros entran en el programa que tiene el Ministerio de Salud Pública. O sea, los no contributivos entran en el programa de salud pública. De salud pública. Eso, bueno, el SENASA también, sí, a esos pacientes que tiene, les cubre, tanto del subsidiado como del contributivo, también le cubre enfermedades de alto costo. Es importante señalar, Henry, el que en el 2004 apenas 35,000, 39,000 personas tenían seguro subsidiado. Cuando el PLD asumió el poder en el 2004. Exactamente. Actualmente es alrededor de 3.400.000 personas están en el régimen subsidiado. De 35 a 39,000 a 3.300.000 o 400,000 personas. Cuando comienza el tema de la seguridad social, apenas en la República Dominicana el 9% de la población tenía seguro médico. Hoy en día el 72% de la población. Bueno, solo tenía seguro médico el que trabajaba en el sector privado, claro, y que tenía su seguro, pero... Y el seguro social prácticamente estaba destinado a atender al trabajador, al obrero, y a la embarazada. A la mujer solamente le cubría el embarazo y al niño el primer mes de nacido. Después de ahí no tenía ningún tipo de seguridad social. social. Yo veo que inclusive lo decía ahorita,
que a las muchachas que trabajan en las casas, que A tienen el régimen subsidiado. El régimen subsidiado. Sí. Entran en el régimen subsidiado. Se entraron ahora a los miembros del cuerpo policial. Que también le cubre ahora, creo que hasta la familia. Claro, claro. O sea, así hay un o sea titular. que se ha ido avanzando. Ya el pobre de este país que no tenía acceso a la medicina, tiene acceso a la medicina y tiene un monto para esas enfermedades que se pueden llamar catastróficas. Así mismo, enfermedades de alto costo. Sí. Es decir, que eso está cubierto, que antes no estaba cubierto. No quiere decir que no existan todavía algún tipo de dificultad. Entonces, no es verdad que ha colapsado el sistema de salud, no, entonces. Óyeme, los hospitales que están precisamente en una situación que le llamamos de crisis, en el sentido de que pues están en un proceso de remodelación que ha sido dilatado, que no hemos podido avanzar con todo lo que hubiésemos deseado, pero que de una u otra manera esos hospitales aún así están dando un servicio. Y eso estamos hablando de los 56 hospitales que se denunció, pero que yo creo que en estos días se han estado inaugurando algunos ya. No, claro, ese ya no son 56, pues siguen con el número. Es decir, se inauguró el hospital de Barsequillo de Jaina, un hospital totalmente nuevo, totalmente climatizado y con todo el equipo. Se inauguró el hospital de Pedernales, se inauguró el hospital de Jimaní, se inauguró el hospital del Cercado, se inauguró el hospital de Jánico, se inauguró el hospital de Castillo, se inauguró el hospital de Villarriba, inauguramos ayer el hospital de Manzanillo. Todos esos son hospitales totalmente nuevos. ¿En qué tiempo se han inaugurado esos hospitales? Eso va en una cascada de alrededor de 4 meses. Hemos ido inaugurando eso, pero además en el tema del fortalecimiento del primer nivel de atención de 50 centros diagnósticos. ¿Qué es lo que es un centro diagnóstico? Sí. Es un centro donde tiene la capacidad para hacer la analítica, bioanálisis, hemograma, orina, coprológico, química sanguínea. Sí. Además de eso tiene sonógrafo, además de eso tiene rayos X, van a tener mamógrafo y especialista de base. Estamos hablando de un... Ahí es donde se hacen los análisis de sangre y esas cosas. Entonces, ¿para qué estamos haciendo eso? Porque existen los centros de primer nivel de atención. Esos centros de primer nivel de atención tienen un equipo de salud, llamémosle, como me gusta llamarle, el equipo de salud de cabecera de la gente. Está prácticamente al lado, en la vecindad. Y la gente puede acudir ahí y además no solamente se atienden enfermos, sino que se educa a la gente a través de la promoción de la salud, de la prevención de enfermedades. Esa gente que van ahí, si necesitan algún tipo de analítica, anteriormente tenían que ir al hospital, con lo cual el hospital se congestionaba, un aumento de la demanda innecesaria. Hoy estamos construyendo centros diagnósticos para a ese primer nivel de atención darle ese apoyo y que no tengan que ir a los hospitales. De eso he planteado hacer 50 y se han inaugurado alrededor de unos 27, 28. O sea, más de la mitad prácticamente. Más de la mitad, y están funcionando prácticamente a todo vapor hoy en día. De modo que con todos los equipos, con todos los reactivos. Todo esos equipos climatizados donde la gente, pues nosotros cuando participamos en las inauguraciones, yo le digo a los comensales, digo, los que no queremos que vengan al hospital a coger fresco. Sí, porque, sí. Con el calor, ¿no? Son hospitales que están totalmente climatizados. Usted entra a esa emergencia y ahí hay de todo. En estos centros de diagnóstico, que quisiera que me mencionara algunos dónde están ubicados. Tienen todos sus reactivos, porque el asunto es no solamente el edificio, sino el personal médico, los reactivos, o sea, no le faltan reactivos para hacer las pruebas médicas, para hacer la analítica. Así mismo, es decir, ellos tienen prácticamente todo lo que necesitan. Solamente falta un componente de esos centros diagnósticos. Fíjate que es difícil encontrar médicos radiólogos que estén en esos centros. Sí. En esos centros tienen técnicos y esos técnicos pues hacen el procedimiento, ya sea la toma de una radiografía, una sonografía, y lo que estamos es en el proceso de desarrollo una unidad que va a ser a distancia, que le va a dar la lectura. Es decir, una radiografía se manda por internet, el radiólogo en su sitio de trabajo ve la radiografía, mira el historial clínico, hace el reporte y se lo devuelve al centro y el centro se lo devuelve al médico. Estamos en ese proceso trabajando para ver si se puede instalar en el Semadoja, este centro también diagnóstico
que existe en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibal. De modo que cada centro de esos que están totalmente climatizados, porque es un tema de atender a la gente con dignidad. Sí, así es. Nosotros, al cabo, yo pienso que a más tardar en un año, habrá terminado todo este proceso de remodelación hospitalaria, y tener establecimientos públicos en condiciones deprimentes va a ser cuestión de historia, del pasado. Porque, Henry y amigos televidentes, cuando se termina un centro de salud, porque estamos hablando de remodelación, pero al final son hospitales totalmente nuevos. Sí. Es un concepto. Con sus equipos, porque una de las quejas es de que no hay nada en los hospitales, que los hospitales no tienen medicamentos, que ahí no te atienden. Mira, ¿cuál es la realidad? Los hospitales tienen medicamentos. Ahora, hay otros temas que en paralelo tenemos que ir mejorando, porque existe mucho dispendio, es decir, hay todavía prescripción a discreción de parte de muchos profesionales del área de salud que no se adhieren a protocolos. El país tenía una ausencia de protocolos. Hemos ido trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, las sociedades especializadas, que cada una de esas enfermedades tengan un protocolo de atención que estén basado en evidencia científica, con lo cual se va a estandarizar la atención por enfermedades. En segundo lugar, como tiene evidencia científica, va a ser una prescripción mucho más racional, y con eso evidentemente que vamos a economizar una serie de medicamentos que se utilizan. O sea, la evidencia científica es hacer toda la analítica primero, todo el proceso. No, una vez diagnosticada la enfermedad, okay, entonces esa enfermedad tiene un tratamiento, sí, y ese tratamiento está basado en estudios de investigación que demuestran que X terapéutica, X procedimiento es el que más resultado da. Okay. Entonces, hasta hace poco tiempo en República Dominicana no habían protocolos oficializados, lo que traía incluso como consecuencia que algunas ARS tuvieran protocolos y se lo imponían a los médicos. Ahora se han formulado muchos de esos protocolos, casi 100 protocolos ya, pero trabajado en conjunto el Ministerio, el Servicio de Salud, las sociedades especializadas con los médicos, que son los que prescriben, la academia, en fin, y de ahí sale un documento donde cada enfermedad te describe cómo tú debes manejarla. Eso mejora la calidad de la atención. En segundo lugar, pues economiza recursos que se utilizan innecesariamente. En tercer lugar, hoy en día es una herramienta fundamental, sobre todo que comenzamos en República Dominicana con el tema de las demandas médicas. Sí. Si un médico se adhiere al protocolo para el manejo de una enfermedad, no va a tener ningún tipo de problema en la justicia, porque él está pegado a lo que científicamente está demostrado que es efectivo. De modo que todo eso va a tender a mejorar la eficiencia del uso de los medicamentos, y como tal vamos a tener más disponibilidad de medicamentos. Mira lo que ocurre, por ejemplo, en un primer nivel de atención. En un primer nivel de atención, usualmente vamos a tener un incremento de la demanda cuando llegan los medicamentos. Pero esos médicos y el equipo de salud que está en esa comunidad rural, pues les cuesta mucho trabajo decirle que no a una gente que va a buscar un medicamento y que no lo necesita. Sí. Porque la gente aún no está enferma porque llevaron los medicamentos. Eso trae como consecuencia que el medicamento se agote. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando fui médico pasante, y no ha cambiado la cultura desde allá, cuando llegaban los medicamentos a la unidad de atención primaria, la gente iba, ¿y qué le pasa? No, a mí me da mareo. Pero no era cierto, era que quería que le dieran vitamina. ¿O qué le pasa a ese niño? Bueno, a ese niño le pica la nalguita, así decían. ¿Qué es lo que querían? Que le dieran antiparasitario. Entonces el médico se acostumbró a satisfacer esa demanda injustificada porque realmente no tienen el problema. Y eso agota el medicamento. De modo que el uso racional del medicamento es otra cosa que tenemos que trabajar. Pero hay un abastecimiento permanente. Mire, o sea, no se agota los medicamentos y el hospital tiene que esperar tiempo para que eso le llegue. En términos generales, no ocurre eso, que no quiere decir, porque tampoco yo vengo aquí a tapar, como dicen, el sol como un dedo, no quiere decir que en un momento determinado no haga falta algún tipo de medicamento. Eso se puede dar y se da. Pero están los recursos para los medicamentos. Pero óigame lo que estoy haciendo. Desde hace 4 o 5 años,
hemos estado haciendo lo que se llama todo un proceso de el suministro de medicamentos que va desde los talleres que inicialmente se hacían nacionales. Hoy en día, región por región, se reúnen, en esta época, sí, recientemente se terminó el proceso, se reúnen los directores de hospitales, los directores regionales con sus equipos técnicos y analizan toda la data que tienen desde el punto de vista de su población a servir, del perfil epidemiológico, de la carga de enfermedad. ¿Para qué? Para aproximarse lo más posible a hacer las estimaciones de medicamentos e insumos que necesitan para su población. Luego eso viene al nivel central, sí, se procesa. Ya nosotros tenemos todo lo que se necesita para el país entero en el sector público, incluyendo los hospitales del Seguro Social, incluyendo los hospitales autogestionarios, de medicamentos e insumos que necesitamos para el año que viene. Bien, vamos a hacer una pausa. Yo quiero que nos hablemos ya de otro tipo de servicio que da ya con las diálisis y este tipo de enfermedades que son más complicadas. ¿Cómo interviene el Servicio Nacional de Salud en esto y cuál es la oferta que le está dando a la población? Porque solo hablamos de los hospitales que están en remodelación, pero vamos a verlo en detalle todo esto. Ya regresamos con Nelson Rodríguez Monegro. Bien, hay una parte que no se ve en la parte de los hospitales públicos. Bueno, hablamos ya de los medicamentos, pero la parte financiera, la parte de los concursos, porque aquí siempre los hospitales eran una fuente de ingresos para mucha gente. Inclusive aquí siempre se hablaba de que hasta los propios médicos se llevaban los equipos y bueno, se decía esas cosas. No sé si eso será, hasta qué punto será verdad, o que licitaban un equipo y entregaban otro. ¿Cómo se está manejando ahora bajo su dirección el servicio de salud con relación a todo esto? Yo creo que uno de los principales objetivos nuestros es lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, con la transparencia y con la pulcritud en el manejo de los fondos públicos. Es cierto, anteriormente, por ejemplo, se hacían licitaciones, esas licitaciones no eran todo lo transparente que debían ser. Incluso los mismos oferentes hoy en día dicen, antes participábamos en una licitación y nada más eran 4 o 5 empresas. Hoy en día participan más de 40 empresas en una licitación. Hoy en día en el Servicio Nacional de Salud hasta la compra por un valor de 5,000 pesos se sube a la página. Y uno puede decir, ¿y quién se va a interesar por algo así? Pues mire, aparecen pymes y se ganan 1,000 pesos. Es decir, total transparencia en eso. Bueno, tuvimos una experiencia en este concurso recién pasado, donde hubo una licitación con múltiples equipos por un monto de alrededor de unos 500 millones de pesos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, parece ser que era una costumbre licitar algo y posteriormente entregar otra cosa. Otra marca, otra marca, sí, un equipo que no... Rebildeado, se ha arreglado. Arreglado, había algo de eso. Entonces resulta que hemos tenido la experiencia de gente que ha ganado el concurso y cuando han traído los equipos, evidentemente que lo fiscalizamos y nos damos cuenta de que eso no se corresponde con la ficha técnica. Y no fue lo que ofertó en la licitación. Evidentemente que no lo recibimos. Los que participan tienen que llevar la muestra. Luego nosotros verificamos eso, pero también verificamos el día de entrega. Si lo que está entregando no tiene todas las especificaciones, no lo recibimos. Y como consecuencia hay gente que empezó a desestimar el concurso que había ganado, porque sabía que no podían cumplir. Y eso era una especie... O sea, lo ponen más barato para ganar el concurso, se gana un dinero, pero entregan algo que el hospital no lo va a poder, no le sirve. Y además con una calidad que no es la que estaba en el proceso de licitación, de modo que eso, mientras estemos ahí, no va a ocurrir. De modo que esto también permite mejorar bastante toda la posibilidad de adquisición de equipo de calidad al costo de mercado. Ese es otro tema. Es decir, donde me iba mucha gente, mira, quiero que me ayude con esto. Digo, bueno, pues tú te metes a la página y están las licitaciones. Sí, pero en la licitación tú sabes que siempre se puede ayudar. Digo, bueno, tú sabes cuál es la ayuda que tú te puedes dar. Da calidad y precio del mercado, punto. No tiene ningún problema. Esas son las dos condiciones. Calidad
de producto y Sí, precio porque del antes mercado. eran 2 o 3 empresas que tenían el enllave dentro de la Sí, de la sí, parte administrativa y ese era que ganaba. Las cosas que se daban. Por ejemplo, te comentaba en off el tema de medicamentos. Es decir, hay todo un proceso de planificación que tiene talleres regionales donde se reúnen todos los directores de hospitales, los directores regionales, técnicos del Servicio Nacional de Salud, conjuntamente con el PROMESE, el SENASA, es decir, todos los actores que tienen que ver con el tema de suministro de medicamentos para los pacientes públicos, los pacientes afiliados a la ARS participan en ese proceso. Al final se tiene una estimación sumamente aproximada a las necesidades. De medicamentos. De medicamentos. Sí. Y así pasa con el tema de la tecnología. Anteriormente no había una clasificación de los hospitales por nivel de atención. Es decir, no es lo mismo, digamos, un hospital como el Robert Reed, que es especializado de pediatría, al hospital Los Girasoles. O de traumatología. Que tiene algunos pediatras. Sí. No es lo mismo. No necesita el hospital de Los Girasoles la misma tecnología que necesita el Robert Reed, desde luego. Claro. Bueno, pues usted iba a un hospital de eso y posiblemente iba a encontrar, digamos, un ventilador neonatal en un hospital municipal. Óyeme, usted no tiene un servicio perinatal para tener ventiladores. Entonces, ¿qué resulta? Se va a dañar, no lo va a usar nadie. Es más, no saben usarlo. Ni además tiene el soporte técnico que necesita el uso de un ventilador, de los profesionales, de una serie de analíticas, de gases arteriales, en fin, no lo tiene. Entonces, ¿qué busca ese equipo ahí? ¿Por qué? Porque quizá la mentalidad que había era el vender equipo. El negocio. Y el negocio. Sí. Hoy no entramos en ese tipo de cosas. Entonces hoy tenemos lo que son hospitales municipales o periféricos, hospitales provinciales, hospitales regionales y hospitales generales de especialidades. Cada uno de ellos pues tiene como consecuencia una cartera de servicio. Y la cartera de servicio es lo que me va a decir a mí cuál es la infraestructura que necesito, qué tecnología y qué tipo de recursos humanos necesito, porque será otro. Usted podía encontrar en un hospital, ha habido todo un relanzamiento de lo que es la política hospitalaria. Toda una reforma de ese proceso asistencial en la República Dominicana, que parte, primero, de remozar la gran parte de hospitales que tiene el parque hospitalario dominicano. En segundo lugar, el tema de fortalecimiento del primer nivel de atención, con centro de primer nivel de atención, con centro diagnóstico. Por otro, la remoción hospitalaria, la tecnología apropiada y la parte administrativa y el recurso humano. Bueno, qué bueno que habla de la parte administrativa. Nosotros hemos hablado de la necesidad de la profesionalización de la gestión. Es decir, anteriormente, pues la más de las veces un director de hospital era un médico. Y regularmente vinculado al partido político de gobierno. Bueno, también. Bueno, pues en ese proceso de fortalecimiento institucional nosotros comenzamos que los directores entran por concurso, nunca antes visto en la historia de la República Dominicana. Pero más que eso, es que el director del hospital necesariamente no tiene que ser médico, puede ser un economista, puede ser un gerente, un administrador de empresa, un ingeniero industrial o un licenciado en enfermería. Es decir, ¿qué se necesita? Que además de la profesión pues tenga estudio en gestión en salud, gestión hospitalaria, pero la parte administrativa también. Fácilmente usted ha encontrado en un hospital una persona que no era ni bachiller, entonces esa persona no era ni siquiera capacitable para todo este proceso de asimilar lo que son las normativas del área administrativa, contable y financiera. Ahora mismo con el tema de la seguridad social y que los hospitales deben contar con su departamento de facturación, entonces tú necesitas un personal que tenga competencia. Entonces hoy en día no entra en un hospital a la parte administrativa, sino un profesional de la administración. No entra a la parte de contabilidad, sino un profesional de la contabilidad. Bien, ¿cómo se manifiesta todo este engranaje, todo esto que se ha hecho, toda esta política, toda esta intención de mejorar desde la parte financiera, desde la parte de la licitación, de los medicamentos que se reúnen para verificar qué es lo que necesitan todos los hospitales para dar un buen servicio? ¿Cómo se manifiesta todo esto en el ciudadano que va al hospital a requerir un servicio de salud? Hablábamos ahorita de aquel que necesita una diálisis, que tiene que dializarse regularmente, aquel que tiene una enfermedad que necesita una operación, y que a lo mejor es un muchacho que trabaja en una casa o que trabaja y no tiene ningún tipo de seguro. ¿Cómo se manifiesta toda esa intención, toda esa inversión que está haciendo el Estado
en la remoción de los hospitales y en todo lo que usted acaba de decir? Bueno, eso se resume en una mejor calidad de la atención y la disponibilidad de los insumos necesarios para dar esa atención de calidad. Es verdad que el sector salud necesita mayor inversión, eso es así. Es verdad que los hospitales necesitan tener mayor financiamiento. Ahora, parte de ese dinero está en el mismo sistema. En la medida en que mejoramos la parte de gestión, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de tener los controles y la transparencia, y además de que el administrador tiene que participar en todo el proceso de planificación del hospital con el equipo de gestión para que el administrador entienda que es un soporte a las cosas que se deciden. Hoy en día nosotros podemos decir, usted habla de diálisis, sí, el tema de hemodiálisis, y existía aquí toda una red de servicios de hemodiálisis como tienen hoy la mayoría de los hospitales, donde actualmente reciben la hemodiálisis alrededor de unos 1.800, 2.000 personas. En términos generales. Todos los días. Todos los días. Hay servicios. Sin tener que llevar nada ni aportar nada. Esas personas reciben su tratamiento totalmente gratis. Es decir, o son del subsidiado o son del programa que tiene el propio Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública para la gente que no están afiliados. De modo que esa gente pueden accesar a esos servicios de hemodiálisis prácticamente gratuitos. Sin esos servicios, evidentemente que hubiesen fallecido. Pero por otro lado tenemos la diálisis peritoneal, que es otra modalidad de diálisis que permite que la persona pueda estar en su casa, donde hay un soporte, hay todo un proceso de capacitación del enfermo y de sus familiares, además del uso de profesionales y una tecnología que permite que la persona tenga un catéter aquí en el abdomen y en su propia casa se haga su diálisis, con diálisis peritoneal, se le llevan a sus casas. ¿Se está haciendo eso hoy? Eso se está haciendo. Actualmente hay cerca de 800 pacientes que están en diálisis peritoneal. En su casa, en su casa, totalmente gratuita y financiado por el Estado. Es decir, cada paciente de eso le sale al Estado por alrededor de 700,000 a 1 millón de pesos, cada paciente. Anualmente. Anualmente, y lo reciben de manera gratuita. Es decir, hay establecimientos donde se ha construido la facilidad para hacer todo eso. Es decir, que a decir realmente que hemos retrocedido en todo lo que tiene que ver con la parte asistencial, a pesar del proceso dilatado de reconstrucción hospitalaria, realmente una mezquindad en este país. Podemos hablar de que hay una revolución en la salud pública con todo esto que usted está planteando, como es la revolución educativa, y ya el mismo ministro de Medio Ambiente ha hablado de que hay una revolución también en el medio ambiente. Hay una transformación total de lo que es el sistema de salud. Fíjese que con el tema de la separación de funciones, cómo comienza a emerger el ministerio como un ente rector, y usted lo ve a diario, que cierran un negocio porque no cumple con esto, sí, que se están haciendo una serie de procedimientos y quienes lo están haciendo no están debidamente acreditados. Es decir, se nota el proceso. Hay una vigilancia. Hay una vigilancia, el tema de vigilancia farmacológica con el tema de los medicamentos. Todo eso que lo hacía de una manera muy tímida anteriormente el ministerio, hoy se nota realmente. Sí. Por otro lado, ya los servicios de salud también tienen otra proyección, donde se eficientizan todo el trabajo de esos hospitales. Hoy tenemos profesionales del área de la salud y especialistas donde antes ni se soñaba eso. En los hospitales. En hospitales, es decir. Pero una pregunta, todavía no hemos llegado al punto donde un hospital público, por su personal, por su planta física, por sus equipos, pueda competir con la parte privada. Es decir, porque yo he visto aquí que hay hospitales que tienen inclusive más equipos que muchas clínicas. Déjeme decirle algo. Y muchos inclusive prefieren ir al hospital que a la parte privada. Déjeme decirle algo. Mire, hay sitios donde ni siquiera, lo único que hay es el sector público, no hay privado. Sí. Y nunca habrá privado porque no podrán competir con el sector público. Solamente alrededor del 7% de las clínicas tienen condiciones equiparables a los mejores hospitales. En términos generales, los hospitales tienen más condiciones que las clínicas, en términos generales. ¿Se ha logrado eso en estos 10 años? Pero óigame, yo le voy a decir, bueno,
El otro día pasó algo que hubo un incremento de unos fallecimientos de neonatos Sí. en la maternidad. Yo quise e invité a algunos comunicadores para que fueran a ver esa unidad. La unidad de perinatología que tiene el hospital, la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, es la mejor unidad de perinatología que tiene el país, pública y privada. La mejor. ¿Y a qué se debió entonces, ya que usted pone el tema? ¿A qué se debió? Esas muertes de esos 14 niños un fin de semana. ¿A qué se debió? Nosotros, bueno, en un momento incluso mucha gente se ensañó contra mí porque yo había dado una explicación. Yo no justifiqué la muerte, yo di una explicación. Ahora, sí es verdad que en un momento determinado la maternidad de Los Minas estaba intervenida porque la van a terminar rápida posible. El área de perinatología estaba cerrada. Como consecuencia de eso, toda mujer embarazada que tuviera un embarazo por debajo de 34 semanas, que es un embarazo prematuro, se estaba derivando a la maternidad, lo que trajo como consecuencia un incremento de los nacimientos de niños prematuros en esa maternidad. De modo que de los niños que fallecieron en la maternidad, prácticamente 2 o 3 eran de la maternidad, los otros eran de otros hospitales. Si en ese momento se hubiesen quedado en sus hospitales, no hubiese resaltado el tema de esa muerte en esa unidad. Cuando ocurre ese tipo de problema, uno inmediatamente, yo soy pediatra de profesión, inmediatamente, ¿qué puede ocurrir en una unidad perinatal que incremente inesperadamente fallecimiento? Primero, que haya una infección nosocomial, una bacteria. En segundo lugar, que el suministro de oxígeno haya fallado. En tercer lugar, que la electricidad haya fallado y los niños se enfrían. Es decir, si un prematuro se enfrían, eso genera problemas y puede traer como consecuencia fallecimiento. La falta de insumos y sobre todo medicamentos como sulfactantes. De modo que nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió, que no quiere decir que en esa unidad no haya que introducir una serie de mejoras, sobre todo desde el punto de vista de la bioseguridad, de control de infecciones, de una serie de parámetros que hay que tomar para que funcione adecuadamente y se reduzca los fallecimientos. Se nos quedó el tema a trabajar con el asunto de la parte haitiana y el servicio que estamos dando y todo lo que estamos invirtiendo en eso, pero eso será para otro programa ya, porque ya se nos acabó el tiempo, pero la verdad es que salimos bastante edificados con toda esa información que usted ha dado y no es verdad entonces que los hospitales están colapsados. Estamos en un proceso de mejorar, ya se están entregando muchos de ellos y vamos a tener un servicio de salud como nunca lo habíamos tenido en la República Dominicana. La maternidad intervenida, pero la maternidad hace alrededor de 40 partos diarios. Así con todo intervenido. Así todo intervenido. Doctor, muchas gracias por venir al programa. Se lo agradecemos infinitamente que haya tomado este tiempo y a esta hora para venir a compartir con nosotros estas informaciones. Nos despedimos con ustedes. Hasta mañana a las 10 como siempre aquí, Más Allá de las Noticias.